Redacción nace como medio nativo digital en abril de 2018, hace un poco más de 3 años, con ganas de hacer un periodismo de calidad, un periodismo de soluciones, un periodismo de impacto, un periodismo distinto a lo que vemos en los otros medios tradicionales capaz. Queremos hackear la negatividad, queremos dar noticias lindas. Y un concepto muy importante también en este medio es la participación, y por eso hicimos un cafecón, que es un espacio de conversación exclusivo para miembros corresponsables. En esta oportunidad también abrimos las puertas a los suscriptores de Oxígeno, que Oxígeno es la newsletter de Juan Carr, y coautor David Flier, que lo tenemos acá como moderador. En un rato le voy a pasar la posta a él. Y nada, la verdad, bienvenidos. Un cafecón es un espacio de conversación, como les contaba, donde podemos hablar, preguntar, debatir, reflexionar. Por problemas de conectividad, de audio y demás, decidimos que las preguntas las van a hacer por el chat, y vamos a estar moderando tanto David como yo. Tenemos a José Luis Inciarte, ahora sí lo presento a él. José Luis Inciarte es uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, o como ellos también lo llaman, el milagro de los Andes, y nos va a estar acá contando un poco sobre su historia de vida, sobre el hecho que marcó un antes y un después. Y estamos felices y súper agradecidos de que José Luis se haya hecho este tiempito. Recién tuvimos la suerte de hablar un poquito con él por privado, y nos contaba que no tiene mucho tiempo, así que aprovechémonos lo más que podamos. No Y sé, tiempo tengo de toda la vida porque soy jubilado, estoy al cohete, bueno, bien, bien. pero lo que pasa es que me canso, estoy viejo, tengo 73 años y con este cáncer, ducharme nada más es una fatiga terrible que me da. Pero estoy saliendo de esto, le estamos pegando. Vamos. Así que dale nomás. Bueno, genial. Entonces ahora le paso la posta a David, que ya lo presenté, coautor de la newsletter Oxígeno. Si no la conocen, vayan a verla. Y David va a empezar con una pregunta disparadora para José Luis, y después ustedes siéntanse libres de dejar las preguntas que quieran en el chat, que yo las voy a ir leyendo en voz alta. Eugenia está ahí, ¿quién es? Bueno, buenas tardes para todos los que se fueron sumando. Primero que nada, gracias por bancar el periodismo que hacemos, sea como miembros corresponsables o como suscriptores de Oxígeno. La verdad es que son, siempre lo decimos en reuniones puertas adentro, quienes bancan este periodismo para nosotros son la prioridad. Y un poco en línea con, obviamente, gracias a José Luis, como le decíamos recién, por participar, por tomarse el tiempo, incluso en esta situación de salud delicada que comentaba al pasar. Y como en línea con lo que comentaba Renato un poco, la idea de nuestro periodismo constructivo en redacción es que, como seguramente ya escucharon varias veces, el periodismo no lo vemos solo como una forma de contar el mundo o la realidad, sino también de cambiarla. Y creo que eso es un poco el espíritu de la charla que vamos a tener y de lo que esperamos que salga un poco de esta historia que es tan asombrosa que vivió José Luis, pero que a la vez nos puede dar algunas ideas sobre cómo encarar nuestra cotidianeidad. Y recién te comentaba, José Luis, les cuento al resto, estábamos hablando de que el año pasado tuve la posibilidad de compartir una charla bastante breve con otro de los sobrevivientes de este milagro de los Andes, con Carlos Páez, y quería leerles, y leerte, José Luis, un fragmento de lo que él me dijo para empezar a dialogar sobre estos temas. Veremos si es verdad. Veamos, era bastante subjetivo igual, ¿no? Pero, a ver, para poner un contexto, la nota de la que estoy hablando tuvo lugar hace más de un año, cuando, digamos, más o menos 2 meses de pandemia, de cuarentena, la incertidumbre, no sabíamos cómo, la cabeza nos explotaba, no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Y Carlos, la nota era sobre cómo la cuarentena nos hizo cambiar nuestras prioridades, recalcular un montón de cosas de nuestras vidas. Y Carlos decía: en aquella cuarentena empezás a priorizar cosas que le dan sentido a la vida, la familia, la solidaridad, el amor por los amigos, y dejás de lado cosas que antes eran importantes, como las materiales. No sé si podemos decir si esto es cierto o no, pero podemos preguntarte a vos, ¿cuál fue tu experiencia al respecto, José Luis?
Insólitamente lo que dice Carlitos es verdad, porque después se inventa, tiene un cassette, cosas que yo las digo como si fueran verdad y, y no lo son. Por ejemplo, tenemos aquello que cuando se escuchó la noticia de que en la radiocita Pica que teníamos, que se suspendía la búsqueda, apareció después con el tiempo que Coco Nicolich, uno de los que murió en la avalancha, dijo, "Ah, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que, la mala es que no nos buscan más, nos dieron por muertos, y la buena es que vamos a salir de acá por nuestros propios medios. No nos vamos a sentar a esperar que nos vengan a buscar como estábamos, ¿no?". Y eso con el tiempo, Carlito me confesó que lo inventó él, porque quedaba bárbaro. No, que queda bárbaro. Lo metió y yo me la comí doblada como si fuera verdad. Y la verdad que quedaba bárbaro, sí. Pero nadie dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala. Era todo malo, ¿verdad? Casi nos ponemos a llorar. Pero sí surgió la idea después de, tenemos que salir acá de nuestros medios, y ahí se empezó a planificar estrategias para poder salir de ahí. Porque tú mirabas alrededor y estabas adentro de una olla nevada, allá en el fondo más hondo de la olla. Sabías que el oeste estaba Chile, era porque se ponía el sol, que se ponía a las 4 de la tarde, la montaña se hace de pared, ¿verdad? Digamos, los reflejos que venían del oeste, y entramos a hacer las estrategias para salir de ahí, que al fin culminaron después de varios intentos fracasados, frustrados. Aumentó nuestra tolerancia a la frustración y seguíamos hasta que Nando y Roberto salieron. Pensé que nunca iban a llegar y llegaron a encontrar un hombre a caballo llamado Sergio Catalán, que murió hace un par de años y que nos dio la vida nuevamente, ¿verdad? Un arriero chileno. Se fue no sé cuántos kilómetros cabalgando, después en un camión de vialidad, y los retén de carabineros que lo escucharon, sabían que era verdad, pero un tipo fiable. Y ahí avisaron a Santiago que mandaran helicópteros. Y los Vos helicópteros contaste, llegaron. Sí, perdón, este hecho que contás, el día 72 fue un 22 de diciembre y vos recién nos contabas y lo has comentado en otras entrevistas que vos te habías puesto un plazo de seguir esperanzado, por así decirlo, hasta el 24 de diciembre, 2 días más tarde. Y uno viéndolo con el diario del lunes dice, y sabiendo a ver, cuán poderosos son nuestros pensamientos y cuánto nos influyen en nuestra actitud, y más en una situación límite de supervivencia, uno dice, estuviste muy cerca, al lado. aguantaste hasta con lo último. Sí, la mente es la que decide todo, ¿verdad? Cuando tú estás cansado y decís, ay, Dios mío, no doy más, mentira, das mucho más. Cuando te caes caminando en la nieve, te arrodillas, hay alguien que te impulsa a pararte nuevamente. Cuando ves esa pared de montaña tan grande, decís, ¿por qué no atravesarla? ¿Por qué no cruzarla? Y algo que me tenía muy angustiado era la incertidumbre. ¿Hasta cuándo vamos a estar acá? Es como la pandemia, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Acá en Uruguay se está acabando, por suerte. Ya no ingresa más gente a los CTI, no hay gente que ingrese. Pero por suerte, la incertidumbre había que ponerle una certidumbre, que era poner una fecha de caducidad del sufrimiento. Y yo dije cuando salió Parral y Canesa, esos 10 días que caminaron, fueron los demás incertidumbres, llegarán o no llegarán. Por momentos sí, por momentos no. Y puse que si no llegaban el viernes 22 de diciembre, yo iba a poner mi fecha de caducidad el domingo 24, la Nochebuena. Y por suerte era fácil morirse, era lo que uno quería. Ya tenía sentido la muerte tanto como la vida, tenía sentido. Y había muerto gente que merecía premio, como Maturcati, que murió el 11 de diciembre y provocó la salida de Nando y Roberto, ¿verdad? Y merecía un premio. ¿Y qué premio recibió? La muerte, el último que murió. Entonces, desde entonces yo pensaba que la muerte no es un castigo como en la tierra se usa, ¿verdad? En países que tienen la pena de muerte, sino que a veces es la salvación de uno.
pasará otra vida después de la muerte y dejar esta que es en pleno sufrimiento. Pero aparecieron los helicópteros el viernes 22 justito, a los 10 días, pues salieron el 12, y aparecieron desde la Argentina, de abajo. Habían cruzado, venían de Chile, pero por donde cruzó Nando y Roberto el helicóptero no llegaba a esa. Entonces fueron por el valle que da contra el Soñado, y ahí vi por primera vez, sentimos primero unos lejanos, que el viento se llevó del lado chileno, y dijiste, pucha, se perdieron estos boludos. No, aparecieron por abajo, alguien dijo, mira, ya vienen. Y esas referencias fijas que eran rocas negras que teníamos siempre para ver si algo se movía, vimos dos puntitos negros en silencio que se movían muy rápido. Y dijimos, estos son los helicópteros que en pocos minutos estuvieron arriba nuestro, dándonos la sinfonía más linda que en mi vida escuché, de esos motores, y la nieve saltando y nuestros brazos saludando. Parecía más una fiesta que rescate, ¿verdad? Fue algo imponente, pero no superior a cuando nació mi primer hijo, que fue muy superior a esto, que yo creía que nada habría más fuerte que ver esos helicópteros que me venían a rescatar, a dar la vida, a llevarme con mi familia, sino que cuando nació mi primer hijo fue una sorpresa de una nueva vida, pues lo otro era renovar la vieja vida y era nueva vida, y hoy tiene 47 años. Todo un hombre. Es muy emocionante. A mí, no sé, el resto, a mí a veces se me pone la piel de gallina cuando pienso en estas situaciones que les tocó vivir. Y vos recién mencionaste que, a ver, un poco la incertidumbre que tuvieron, mencionaste la pandemia, haciendo una analogía. Y hablando de la pandemia, algo que escuchamos mucho, creo, en este tiempo, y además que de redacción lo remarcamos también, es que nos enseñó que nadie se salva solo, ¿no? Que estamos mucho más interconectados de lo que pensamos, que lo que hace el uno repercute en el otro, y de que muchas veces la solución para algo viene de otra persona. Sí. Y vos muchas veces al hablar de lo que vivieron en los Andes, remarcaste esto del trabajo en equipo, del valor del otro, y hasta dijiste que literalmente pudieron sobrevivir gracias al calor humano. El calor humano en cuanto al frío, el calor humano en cuanto a la comida, el calor humano en cuanto a la esperanza. Y a vos en este trabajo en equipo, ¿qué rol te tocaba? A ver, imagino que fue algo como bastante espontáneo, pero ¿cómo, sí, viéndolo en retrospectiva, cómo lo ves? La contención, la templanza. Yo me quedé herido después de la avalancha el día 16, no, el día 29 vino la avalancha, perdón, de octubre, y el pie me quedó varios días dentro de la nieve porque se llenó de nieve adentro, y me vino una gangrena que es congelamiento de las venas del tobillo. Y ahí un día me dolía y bajé las medias que tenía puestas, varios pares, y me encontré con los dedos negros y el tobillo hinchado, y pronto subió por la pierna hasta el muslo. Y el doctor Canesa me dijo, es una gangrena. Y yo dije, sí, ya sé que es una gangrena. Y con una chita decía, te voy a tener que cortar la pierna. Entonces era mi pierna. Yo estaba en quinto facultad y él en primero. Entonces lo mandé al diablo. Y encontré una Gillette, una hojita de afeitar de las de entonces, ¿verdad? Wilkinson, no me acuerdo la marca. Y me hice una cruz en el tobillo. Y ahí salió pus, apretaba el muslo y chorreaba pus para afuera. Y así fue que me salvé la pierna, pero no pude caminar más. Y ahí empezó la incertidumbre, ¿verdad? Que yo la comparo mucho con la incertidumbre de la pandemia. Hicimos de todo, entre todos, para sobrevivir, como se está haciendo acá. Yo la primera vez que me fui a dar la vacuna Pfizer, que fue el 10 de mayo, fue un día muy feliz, iba feliz como si hubiera sido el rescate en la montaña, la que iba corriendo hacia el helicóptero, y yo iba corriendo hacia el local que me tocó en delantera de arena, un lugar de deportes.
y me encontré con gente de la salud, enfermeras y enfermeros. Todo el mundo estaba contento, pues iba al igual que yo. Y las enfermeras y enfermeros me trataron como si yo fuera el rey de Inglaterra, ¿verdad? Pase por acá, señor, siéntese. Te trataban divinamente como nos tratábamos nosotros allá arriba. Divinamente. Vos eras el importante, el otro te ayudaba. Eso me hicieron sentir. Y después el 29 de junio me di la segunda dosis. Y también igual. Yo dije, ahora van a cambiar. Yo fui feliz. Y la gente que me recibió y me vacunó estaba feliz de que yo fuera, de que fuera en el otro, ¿verdad? Y ahora parece que viene una tercera dosis para los inmunodeprimidos como yo. Me la voy a ir a dar feliz, ¿verdad? Porque el coronavirus, pero no a morirme, sino de otras cosas. Seguro. Y José Luis, me quedaba pensando en esto que decís, como que ustedes, los que sobrevivieron en una primera instancia, se trataban muy bien, se apoyaban mucho, pensaban en el otro. Lo primero que hicieron, de hecho, fue ver quién estaba herido, cómo se podía ayudarlo. Y a veces, digo, yo lo escucho y me parece como muy bueno para ser verdad, porque nosotros estamos bombardeados por, a veces, no sé, en las películas o en ficciones, escuchamos que la gente dice, bueno, en situaciones límites, uno piensa en uno y sálvese quien pueda. Y acá era, salvémonos todos juntos. No ocurrió eso. Después del choque yo salí para afuera y atrás mío se había quebrado el avión. No había más avión atrás. No había, y mis amigos que estaban en el fondo no estaban tampoco, habían quedado con la cola, desparramados allá en las alturas. La cola se catapultó por el aire y quedó más abajo que nosotros, el Valle de las Lágrimas. Y no había más avión y salí por una terracita que hacía el piso que sobresalía de fuselaje roto y nevaba. Y venía un amigo por la huella que dejó el avión en el fuselaje y le pedimos y le gritamos para que viniera. Se había caído el trayecto de deslizamiento del fuselaje. Y en ese momento desapareció como si la nieve se lo tragara. Y bueno, nos tiramos a la nieve para irlo a buscar y nos hundimos hasta la cintura. Primer contacto con la nieve. En el Uruguay no nieva. Ayer nevó. Hizo mucho frío y nevó. Pero si no, no nieva nunca. Y nos hundimos y el susto hizo que volviéramos a la vida. Nadie salió disparando, tampoco se podía porque ya se tenía. Y que hicimos fue recurrir a los heridos que gritaban, que aullaban con mucho dolor pidiendo auxilio. Y fuimos, estaba haciendo de noche, pero fuimos con nuestras únicas herramientas que teníamos, que eran las manos para dar una caricia, ¿verdad? Tan necesaria en esos momentos, y las palabras para dar un consuelo. Y lo estábamos dando cuando se hizo de noche, como si alguien apagara la luz y quedara a oscuras, impenetrable noche, no podías ver, la vista no se adecuaba a la oscuridad. Y bueno, y tuvimos que dejar a los heridos, porque no podías saber dónde estaba todo. Y nos fuimos a acurrucar a algún lugar, me acurruqué, al rato apareció uno y sentí el calor de su cuerpo, ¿verdad? Y quedamos abrazados de noche, porque si te quedabas 10 minutos quieto, las manos ya no las podías mover los dedos y te ibas a morir de frío, ¿verdad? Estaba yo con unos pantalones de franela, una camisa a rayas, el saco había volado, y unas medias de nylon y unos mocasines porteños. Y así me acurruqué, muerto de frío. Y Canesa se acurrucó conmigo y nos pegábamos para no dejarnos dormir y para que circulara la sangre. Y nos soplábamos la espalda con el viento que era calentito. Y así pasamos las eternas horas que parecían siglos de esa primera noche del viernes 13 al sábado 14. Amaneció al fin por las ventanas ovaladas que amanecía. Salimos a ver, hicimos un inventario. Yo sorpresa que me llevé conmigo mismo, que me alegré de estar vivo. Por primera vez en la vida, estar vivo era un derecho. Vivías todos los días, ¿verdad? A los 24 años no pensabas morirte, y ahí ya había visto
la tarde anterior varios muertos y de mañana estaban ahí, que los tuvimos que sacar para hacer lugar para los vivos. Y yo muy feliz de estar vivo, fue la gran sorpresa. Entonces de ahí entré a apreciar la vida y a buscarla en cada hecho, en cada actitud de mis amigos, a buscar mi fiel reflejo en ellos. Y supe que buscando el sentido de la vida, porque teníamos sentido de la muerte en ese momento. Un avión que choca en la cordillera de los Andes nunca devolvió a nadie vivo. Y acá estábamos vivos, pero la gente suponía que estábamos muertos. Y buscando el sentido de la vida, que al final, cerca del rescate, llegué a entender que el sentido de la vida se da cuando vos das cosas a los demás y te das vos mismo a los demás, hasta la vida misma. Y con ese sentido de la vida es que uno puede vivir en paz, ¿verdad? Y esa paz te hace llegar a la felicidad, siempre y cuando tengas salud. Y cuando llegas a la felicidad, bueno, es todo verdad. No hay mentira, no hay engaño, no hay palabra que signifique otra cosa. Vives en la verdad y eso te da la paz necesaria para superar cualquier contratiempo, ¿verdad? Por más que las cosas negativas tengan mejor memoria que las positivas, te hace mejor vivir en la verdad. Y es así, ese es el sentido de la vida. El de la muerte es igualito también. Hay veces que es una alegría que te mueras y pasar a una vida mejor de la que estás viviendo. Eso lo pensé siempre cuando estaba sepultado por toneladas de nieve en la avalancha, que me encontré con mi viejo, que se había muerto hacía 6 años, y después que salimos al tercer día, según las escrituras, salimos, resucitamos. Y te juro, por mi familia, que me encontré con Jesucristo, ese hombre que escribió la historia más fascinante que hombre alguno jamás escribió, diciendo que amados los unos a los otros, como yo los he amado, ¿verdad? Y de ahí el comportamiento mío, reflejado en mis amigos, fue maravilloso, maravilloso. El esfuerzo que hacían por arrimarte un poco de agua, un poco de comida cuando tú ya no querías ni comer ni beber porque te estabas muriendo, y te obligaban, ¿verdad? Y me curaban la herida. Carlitos Páez me la mantenía en su hombro para que nadie me la pisara. Entonces, cada vez que pienso en eso, siento un orgullo inmenso de ser un hombre y de haber atravesado aquella condición humana que se vivió allá arriba, y que nunca más la volví a ver acá abajo. A veces algún destello asoma, pero nunca más se volvió a vivir, porque allá lo único que tenías, no había nada material que prostituir, lo único que tenías eran tus amigos, pues tu familia no estaba, y era lo que más extrañaba, y era el motivo por el cual seguías luchando. Volver a casa, volver a ver a mi vieja, a mi novia, a mis hermanos, a mis amigos. Ese era el único motivo que nos llevaba a hacer las barbaridades que hicimos, ¿verdad? Como comernos a nuestros amigos muertos. Pero no fue una barbaridad, porque si no comías te morías. Y la vida había que defenderla y honrarla. Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? La sed te mataba mucho antes que el hambre, ¿verdad? Y delirabas al cuarto día sin tomar agua. Porque la nieve no podías tragarla, te inflamaba la garganta y no podías tragar ni saliva, ¿verdad? El frío solucionado con abrazados a los amigos apretados todos ahí adentro, nos dábamos calor. El agua se congelaba, pero nosotros no, insólitamente. Teniendo la botella entre dos cuerpos, amanecía congelada. Se ve que el punto de congelamiento es mucho menor que el nuestro, porque nosotros seguíamos vivos. Y así fuimos superando obstáculo tras obstáculo, frustración tras frustración. Superamos los ascos, las revoluciones. Hicimos lo que un hombre debe hacer en esas circunstancias. Me siento orgulloso de haber compartido con ellos este deber bien cumplido, al fin y al cabo hicimos las cosas bien. José Luis, recién vos decías algo muy interesante, que era cómo
en una situación tan extrema como esta que describí se ve claro el sentido de la vida. Imagino que es difícil sostenerlo con tanta claridad una vez que uno vuelve a la rutina diaria. Y a propósito, Lorena, vos preguntabas cómo se vivió la vuelta a la rutina, cómo se hace este cambio de estar 72 días, 2 meses y medio casi, en una circunstancia tan especial y después volver a tu hogar, a pensar de vuelta en tu proyecto de vida, que después vos de hecho desarrollaste. ¿Cómo fue eso? Sí, eso lo pensé cuando, estando en el helicóptero recién subido, salió para pasar las montañas y no podía y volvía para abajo, casi chocamos contra las paredes de las montañas y dije, ¿para qué subí acá? De repente una corriente de aire caliente lo sacó por arriba, con el motor en ralentí, sin ruido, y pude mirar por la ventana y vi el avioncito que el fuselaje quedaba chiquito y pensé, cuánto sufrimiento pasamos ahí. Qué mal pasamos, mal, muy mal, demasiado mal. Pero orgulloso de ver cómo el hombre responde frente a esa presión simultánea del cuerpo, alma y mente. El hombre responde con una entereza y una dignidad admirable. Entonces me estaba yendo y veía a mis amigos, los pilotos, y los quería más que nunca, ¿verdad? Y sabía que ahora cuando aterricemos voy a ver a mi familia, que era el único target, el objetivo, ¿verdad? Y bajamos ahí en San Fernando, vi al padre de Carlitos, estaba el embajador del Uruguay, nos llevaron al hospital San Juan de Dios en la ciudad de San Fernando, me alojaron en el primer cuarto, fui el primero en entrar, bajo un palio de enfermeras y enfermeros que te miraban como diciendo, ¿este de dónde salió? ¿Verdad? Y me pusieron una cama de sábanas blancas, con las paredes tapizadas con papeles de flores y una alta ventana antigua que daba un jardín que pronto se llenó de fotógrafos y monjitas que me dejaban ver el paisaje. Y ya volvía, y a la tardecita entró mi hermano con un tío mío en mi cuarto, que habían salido de Montevideo sin saber la lista. Y al día siguiente sí, me llevaron a Santiago, a la Posta Central de Santiago, me metieron en el CTI, no sé para qué. Y de tarde entró mi madre, el ser soñado que quería que me viera, quería verla. Y éramos 4, Mangino, Roy Harley, Javier Metel y yo. Y mi madre no sabía cuál era yo, porque éramos todos, según ella, parecidos, de barba negra y de punticetino, medio verdolaga. Parecíamos unos moros de aquellos que invadieron España, ¿verdad? Moriscos. Y la tuve que llamar, y ahí se despabiló que era que estaba a la derecha. Después entró mi novia, que es mi actual mujer. Entonces también, y la vi gordita, era flaca, estaba con 50 kilos, pero con ojos flacos miraba yo los vidrios. La vi gordita, dije que gordita es lo peor que puede decir una mujer, ¿no? Que está gordita. Pero ya, ¿Y ella cómo te vio? ella me vio que estaba desapareciendo, que estaba flaquito, los ojos hundidos, las sienes también hundidas, ¿verdad? Los dientes eran unas teclas flojas por el escorbuto, ¿verdad? Falta de vitamina C. Y después no me vio un tórax, se veían todas las costillas, parecía un cordero a punto de entrar en la parrilla. Si querés que te cuente, ahora la llamo y viene y te cuenta cómo me vio y cómo pasó ella. ¿Querés? No quiero si trae problemas entre ustedes. No, qué problema. Lo que yo diga acá es el patriarcado. No, por favor. ¡Ma! ¡Ma! ¡Vení! Vení que te quieren conocer acá. Rosario, Eugenia. ¿Tú sos Javier? No. Hola. Vení, sentate, que te quieren preguntar algo. A mí, ¿por qué? Se llama Soledad. Y hace 48 años que nos casamos. Ahora el 22. Hola, Soledad. Hola, Soledad. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Pregunten nomás. No, Acá creo, estoy.
creo, no sé si todos sabíamos, yo no sabía que vos eras novia de José Luis en el momento de la tragedia, que también, digo, como que se agregan elementos que vos decís, esto, la realidad supera ampliamente cualquier ficción, y sobre todo verte después de casi 50 años acá al lado de él. Yo recién le preguntaba a José Luis, y por eso te llamó, ¿cómo lo viste después de todo ese tiempo, con todo el deterioro físico y lógico que arrastraba? ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Lo viste Bueno, en el hospital? te imaginas que esos 2 meses fueron tremendos. Hacía 5 años ya que andábamos juntos, estábamos de novios, como decíamos en aquella época. Y bueno, cuando lo encontré, entré al CTI de la posta central de Santiago, y había 4 camas, con 4 seres para mí iguales, porque eran los pelos, las barbas, muy, 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 muy oscuros de piel, porque el sol se ve, y las bocas muy hinchadas y cortadas, y él me llamó, porque yo miraba así y decía, ¿cuál es? Porque además, claro, había perdido 45 kilos. Él salió de Montevideo pesando 92, un tipo alto, fuerte, no era gordo, pero fuerte, y cuando yo lo vi pesaba 3 kilos menos que yo, que soy chiquita y no soy gorda. Entonces, fue un impacto brutal, brutal, y nos abrazamos y llorábamos, y yo no podía creer lo que me estaba pasando, hasta el día de hoy, todavía no puedo creer lo que nos pasó, lo que nos pasó de horrible, y después que hubiera 16 sobrevivientes y que estuviera Coche, porque había 29 muertos, y a mí esa cifra, antes de saber la lista, me pesaba tremendamente, digo, nunca me imaginé, y cuando empecé a escuchar la lista, lo nombraron número 14, o sea que cada uno que nombraban era como, no, fue algo brutal. Es que no sé cómo el físico aguantó después de 2 meses de tanto dolor y de tanta angustia y de tanta búsqueda, porque después que digamos, la parte militar y que buscaban, abandonó, los padres siguieron alquilando aviones, helicópteros, buscando, y nada, nada, nada. Entonces, hasta hacía pocos días habían estado en Santiago padres de los chicos, y nos reuníamos siempre en una casa con mapas para ir cubriendo. Yo tenía 22 años ahí, y bueno, y estuvo muy, muy, muy cerca del día que aparecieron, que fue, bueno, lo fueron a buscar el 22 de diciembre, pero en realidad ya el 21 sabíamos que 2 habían llegado, pero el 17 de diciembre había aparecido una cruz, creo que en el Cerro Santa Elena, que es argentino, y, y decretamos que eran ellos. De hecho, ellos habían hecho también una cruz con valijas, pero esa no se veía. En cambio, las del Cerro Santa Elena, el lado argentino, eran cuestiones geológicas muy grandes que se veían de arriba como formando una cruz. Eso fue 5 días antes que aparecieran. O sea que nunca se abandonó, nunca los abandonamos, lo que fueron las familias, ¿no? ¿Cómo fue el acompañamiento después, una vez que volvió? ¿Cómo fue el acompañamiento vos siendo la novia? Porque según tengo entendido, José Luis tardó en hablar sobre aquellos 72 días allá arriba. ¿Cómo fue vos como novia acompañarlo? Si quieren contarlo juntos. No sé. No, cuando me quería contar, me contaba, es decir, siempre supe desde el principio, me contó todo. El momento bravo fue la vuelta a Montevideo, en el que iban a decir a la prensa, al mundo, cómo había sido, pero acá en Uruguay la prensa fue brutal, enseguida cortaron, todo el mundo parado de pie aplaudiéndoles, porque como que tuvieron también el coraje de la verdad, podían no haberlo dicho, y no, ahí
no se hicieron más preguntas. Después que Pancho Delgado dijo las cosas, la gente se paró, todo el mundo aplaudiendo, y los periodistas dijeron no más preguntas. O sea que después iban siendo, siempre eran cosas menores o referidas a la muerte de íntimos amigos, porque yo tenía íntimos amigos ahí, o los novios de mis amigas, que también era difícil la relación con mi íntima amiga que se le murió el novio. Fue difícil más que con él, con el entorno, con las familias, éramos todos del mismo barrio, más o menos, en el mismo colegio. Fue difícil, pero siempre muy respetuoso, siempre muy cuando veías que no podía no haber, te alejabas, pero nunca, no sé, en nuestro caso nunca hubo ningún tipo de enfrentamiento, pero nada, al contrario, siempre nos apoyaron mucho, sobre todo la madre del íntimo amigo de él, que murió allá arriba, totalmente una divina, y quería vernos, y después quiso conocer a mis hijos, y nos prestaba el apartamento de ella en Punta del Este para que fuéramos. Fue muy... Soledad, y algo que, a ver, una cosa que pensaba, que por ahí charlábamos con José Luis, pero que está muy bueno verlo desde tu lado, es cómo lo cambió la experiencia tan radical. Vos, a ver, te encontraste, más allá de los cambios físicos, que te encontraste cambios en la personalidad de José Luis a partir de todo lo que vivió, que te fuiste descubriendo, o en esencia no No, viste un gran cambio? en esencia no hubo un cambio. Al principio había un cambio físico porque él estaba muy flaco, muy débil, y lógicamente le costaba caminar, se cansaba mucho, tenía que comer una vez por hora. Entonces todo eso no solo lo limitaba, sino que la mente también. Pero una vez que ya se fortaleció, en esencia siempre fue el mismo jodón de decir chistes, siempre fue divertido. No cambió, no cambió. Y los mismos compañeros del avión me decían que allá arriba siempre querían estar al lado de él, porque siempre era el pum para arriba, ¿no? Siempre fue muy así, siempre fue muy así. Creo que en esencia nunca cambió. Tuvo sí miradas frente a tragedias que han pasado de otros países, que te llegan porque de alguna manera lo viviste, y entonces tenía una mirada de tristeza frente, no sé, a esas tragedias que pasan en el mundo, sobre todo cuando se cae un avión. Él siempre que hay un accidente de avión va a la televisión y mira todo, es decir, pero en esencia no, es la misma persona, y divertida, y divertida con los nietos, que les hace chistes, y bueno, con los hijos también, por supuesto, pero con los nietos ahora es una locura, así que no se la... Acá Lorena pregunta, ¿cómo es vivir con alguien que es una inspiración, su propia historia de vida para otros? ¿Cómo? ¿Cómo es vivir con alguien, estar en pareja con alguien que es una inspiración para los demás? ¿Cómo llevas eso vos en tu día a día? No inspiro nada. No, es emocionante. A mí cuando lo he acompañado a las charlas, y veo, no sé, me emociono, además de por lo que él saca en blanco y puede comunicar, cómo lo recibe la gente, y cómo a veces uno no se da cuenta cómo una palabra puede cambiar la historia de otra persona. Ese compartir un dolor que uno ha tenido con alguien que lo está teniendo, cómo podés ayudarlo. Y la verdad que a mí todas las cosas que he ido a ver, de las charlas que ha dado, me impacta sobre todo, me emociona eh, el impacto que hace en la gente, cómo lo abraza y le agradece, y él mismo lo siente como raro, porque, pero es algo positivo.
Es como, no sé, como que lo que tú das de adentro tuyo le hace bien a alguien. Y al revés también, porque al tú sacarlo para afuera te hace bien también. Es decir, Él mismo nos dijo que no era una inspiración para dar lecciones de vida ni nada por el estilo, pero José Luis, ¿no sentís que tu historia, o cómo se siente que tu historia inspire tanto a tantas personas? Que no es mi historia, ¿no? Esta historia vivida por 45 personas, de hecho no volvieron 29 y volvimos 16. No sé por qué se eligió a estos 16, pero sí sé para qué. En mi caso, mi misión como sobreviviente de los Andes es compartir esta historia como lo estoy haciendo ahora con ustedes, ¿verdad? Para decirles que el hombre es mucho mejor de lo que nos encontramos acá en la Tierra, que es la condición humana es fantástica. Simplemente acá en la Tierra se desvirtúa y muchas veces se me ha desvirtuado a mí, pero siempre reacciono a tiempo para que no me atrape esta vida terrenal, ¿verdad? Prefiero seguir viviendo aquella espiritual, pero acostarme en mi cama y jugar con mis nietos. Eso es lo más grande, que me casé con ella, me dio 3 hijos y esto me dio muchos nietos, y, bueno, y eso es todo lo que necesito. Esa es la familia que yo hice. Antes tenía otra que me hicieron a mí, y ahora yo hice otra, y mis hijos hicieron otra, pero yo todavía sigo siendo el padre y el abuelo a la vez. Y eso me fascina, es lo que me da más motivo para seguir viviendo y luchando contra este cáncer y contra las injusticias y contra las muertes de los que murieron por COVID, que cada uno que moría me daba una tristeza infinita. Y ahora el otro día hubo 0 muertos. ayer 0 muertos, por primera vez en meses. Después bajaron a 4, a 8, pero son números, pero son personas, ¿verdad? Las familias, y sufro por ellos que se mueren, pero ya nos vamos a encontrar allá arriba con todos los seres. Hay veces que me acuerdo de cosas graciosas, porque él nunca se altera. Digo, se altera por muy poca cosa, pero cuando pinchaba el auto, la rueda del auto, no, era una locura. Puta madre, bueno, de todo. Y yo lo miraba y decía, ¿tú estuviste en los Andes? Y él ahí me decía, tenés razón. Entonces se calmaba, porque siempre, no sé, se ponía así, le pasaba algo con el auto, en medio de la carretera, la culpa era mía, además, porque yo no sé, no le había inflado el auto, no sé, no le había puesto nafta, pero bueno. Así. ¿Hay preguntas para hacer? Porque ya estamos en la hora. Sí, últimas 2 preguntas. Lorena pregunta si estás en contacto habitual con los otros sobrevivientes. Sí, permanentemente. Sí, permanentemente con los 15 que quedan, porque hubo uno que murió, el mayor Javier Metol, con 79 años, murió hace 4 años. Entonces quedamos 15. Y tenemos contacto, sí, permanentemente. Hacíamos asado todos los meses, pero Carlitos Páez, que vive solo, entonces en su casa íbamos a comer asados y había todo tipo de carnes y de bebidas para chupar. Pero la pandemia nos obligó a no hacerlo, ¿verdad? Entonces el asado lo haces en tu casa para vos y tu familia. Pero no con ellos, y los extraño mucho, hablamos por Zoom, hablamos por teléfono, a ver cómo estás, qué estás haciendo, y rememoramos algo siempre que nos juntamos de la cordillera, que contamos entre nosotros y no se puede contar para afuera, ¿verdad? Es así. Y sí, David. No, decimos, quería rescatar una pregunta, pero seguramente es una que vos leíste. No, decilo, David, te dejo. No, me había quedado colgada una pregunta y no quería que se pierda, que hizo Irina, que era muy interesante, que tenía que ver con la noción del tiempo. Porque, a ver, este tipo de circunstancias, imagino, te cambian tu noción del tiempo, teniendo en cuenta todos los días que pasaron allá. ¿Cómo percibís el tiempo hoy? Los relojes marchaban, sabías la hora, eso se ponía a las 4 de la tarde y aparecía atrás del cerro soñado
a las 8 de la mañana, la claridad empezaba antes, claro, pero sabíamos que era viernes 13 cuando chocamos, sabíamos que el 29 fue la avalancha, que fue lo peor de todo lo que pasamos, y sabíamos que el 21 de diciembre era un día más, pero resultó ser el penúltimo día que íbamos a estar ahí. Sabíamos el tiempo perfectamente, como no lo tengo ahora. Yo le pregunto a veces, ¿Qué día es hoy? ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha es? Porque no me acuerdo. Pero eso por viejo choto. ¿Verdad? Pero allá arriba teníamos noción total. Teníamos 24 años, teníamos noción que a los 73. ¿Te acordás de lo que querés? No, no me acuerdo. Sí, perdón. Sí. Por último, Silvia pregunta si crees que dar estas charlas es tu misión. Sí, es mi misión en esta vida. No fue casarme, era mi deseo, mi felicidad, tener hijos, vivimos en el campo, los criamos en el campo, en un tambo, que yo tenía en el departamento de Florida, y hicimos todo, formamos la familia, ¿verdad? Pero Sí, hablar. y después, a los 30 años, empecé a dar charlas, a compartir esta historia. A los 30 años formando la familia, viviendo como cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Pero a todos nos pasó. En febrero del 2002 empezamos a dar charlas uno, el otro, a tomar aviones, viajar a todas partes del mundo, a dar charlas en varios idiomas. Y ahí me di cuenta que, perdón, ahí me di cuenta que mi misión era compartir y dar testimonio, porque la primera o segunda charla que dimos, fue acá en Montevideo, una señora al final dijo, yo estaba yendo al psiquiatra todas las semanas y después de escucharlos ustedes no voy más al psiquiatra. Y supongo que el psiquiatra nos habrá odiado, ¿verdad? Porque se quedó sin una paciente. Después, alguno de nosotros fue al psiquiatra. Yo he ido también, pero no por problemas de la cordillera, nunca. Fueron por otros problemas. Algunos por la droga, otros por el cigarro, etcétera, el alcohol, pero nunca la cordillera. La cordillera no es culpable de nada que hagamos. Los responsables somos nosotros. José Luis, Gozamos de una libertad responsable. sin querer robarte demasiado más tiempo, me quedé pensando en esto último que vos dijiste. ¿Por qué vos sentís que fue tu misión y por qué llegó recién 30 años después del hecho y después de que vos formaras tu familia, desarrollaras tu carrera como ingeniero agrónomo? Hay prioridades, supongo. Yo no sé contestarte esa pregunta, pero la prioridad que yo tenía era formar una familia mía. Me casé con mi novia, tuve mis hijos, vivimos en el campo que yo soñaba, y después mis hijos se casaron, una vida normal, como cualquier hijo vecino. Y a los 30 años, no sé por qué, pero a todos nos afectó el mismo día. Un clic, hicimos las paces con la Fuerza Aérea. Primer clic, segundo clic, vamos a compartir esta historia de tragedias, de milagros con la gente en todo el mundo, así como lo hago con ustedes, con otras escuelas. Acá en Uruguay hay muchas escuelas públicas de Montevideo y del interior. Y en las cárceles también. En las cárceles con los presos, pero si me llama la Coca-Cola, por supuesto, ponete en contacto, ¿no? Que se ponga. Pero las empresas grandes, pero después es un placer compartir con ustedes estas horas y dar testimonio del hombre, ¿verdad? De Jesús y de su Hijo. Eso me gusta, me hace bien. Y es un placer escuchar, José Luis. En serio, muchísimas gracias. Te robamos 1 hora de tu tiempo. Perdón, pero Una hora. en serio, muchísimas gracias por darnos esta hora, esta historia de vida. Creo que todos nos vamos
con algo que nos removiste acá adentro. Se me puso la piel de gallina en muchísimos momentos de esta reunión. Gracias por compartir tu testimonio. Gracias también a tu mujer, una divina, que también le aportó un lindo momento a este encuentro. Y gracias también a todos los que participaron. Se vienen más cafés con, y también si les gusta nuestro periodismo y todo, nunca está de más que nos recomienden. Mañana les va a llegar una encuesta de satisfacción, así que les pedimos por favor que la respondan, así vemos que tanto les gustó este encuentro. A mí me encantó. Vuelvo a agradecer, José Luis, un placer escucharte. Un placer, un placer. Así que muchísimas gracias a todos. Me alegro mucho, un placer, y estoy viendo acá en la pantalla la gente que escribe y agradece y todo eso, y yo simplemente les quiero decir muchas gracias a ustedes por permitirme compartir esta historia que tanto bien me hace compartir. Muchas gracias, será hasta el próximo café. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, muchas gracias, José Luis y Soledad. Un abrazo. Gracias.